¿Ah? Ya. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para eso le vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener por nosotros la primera oración. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por regalarnos nuevamente un sábado santo. Gracias, Señor, porque está con nosotros, porque nos da vida y salud. Y a pesar que hay piedras de tropiezo en el camino, usted nos invita a acompañarle y a estar junto a usted. Señor Santo y Poderoso, disponga nuestra mente y nuestro corazón para el estudio de la palabra que vamos a tener ahora, guiada por Jacqueline. Dele usted a ella la sabiduría necesaria para que podamos entender, Señor, y podamos tener este conocimiento y aplicarlo para nuestros seres queridos, para nuestro entorno y para nosotros mismos. Que sea su luz la que brille en nosotros y no la luz del mundo. Acompáñanos siempre en el nombre bendito de nuestro querido Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. A ver, una cosa chiquitita aquí. Ya. Esta fue la cita con que empezamos la vez anterior y creo que vale la pena volverla a repasar. Aquí nos dice, ¿no es cierto?, los peligros, perdón, ahí, ¿ya? Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Entonces vimos que Satanás usa miles de distractivos para poder apartar nuestra mente de Dios. Sabe que algunos somos ansiosos, entonces trata de llevarnos a crisis para que estemos preocupados de muchas cosas, de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Otros son indolentes y Satanás le da muchas cosas como para decir, no, pero es que eso después, postergar las cosas de Dios. A otros les manda amistades y gente que los descarríe, y en fin, miles de cosas. ¿Cuál es el secreto? Acá lo dice, tenemos que estar en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Y vimos en la clase pasada una cita muy importante que decía que no es lo mismo tener la verdad implantada en el corazón que tener la verdad entronizada en el corazón, ¿ya? Tener la verdad implantada significa conocerla, dominarla, saber aplicarla, pero tenerla como un rey en el corazón, a esa verdad para que ella sea la que mande lo que vamos a hacer es algo distinto. Un rey manda y los súbditos obedecen. La mente manda y nuestros cuerpos deben obedecer. Y todo nuestro ser, espiritual y cuerpo, como dice el canto. Entonces, el problema es que muchos tenemos a la verdad y la hacemos pasar de vez en cuando y después le decimos, no, quédeme afuera. Y así no funciona. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Nos dejamos llevar por nuestras pasiones humanas. El diablo sabe cuáles son nuestras concupiscencias y apunta a esos puntos débiles para mantenernos sujetos, ¿ya? Entonces tenemos que tomar una decisión, la decisión de obedecer siempre a Dios. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, tenemos excusa delante del Señor y nos puede proteger. Pero cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, pero queremos hacer otras cosas que no son la voluntad de Dios, o ni siquiera queremos preguntarle, como algunos dicen, mejor, entre menos ser más feliz soy, porque así no tengo cargo de conciencia y hago lo que quiero. Es una desvergüenza de la más grande. Entonces, las personas que piensan así se están poniendo en manos de Satanás para que Satanás haga lo que él quiere. Porque la palabra de Dios es clara. En 1 Juan, al final de la epístola, dice que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No hay un lugar neutral. O estamos bajo el maligno o estamos bajo Dios. Nosotros tenemos que decidir estar bajo el gobierno de Dios y para eso tenemos que estar decididos a hacer la voluntad de Dios. También dijimos que el versículo no dice que al que quiera conocer la voluntad de Dios, Dios, ¿no es cierto?, se la dará a conocer. Dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios se la va a dar a conocer. Dios nos da el conocimiento simplemente para que sepamos. Nos da el conocimiento cuando estamos dispuestos a caminar de acuerdo a ese conocimiento, a actuar, a obrar con ese conocimiento internalizado en nuestra vida. ¿Se fijan? Muy bien. Entonces, aquí, dice acá lo siguiente. Quiero que hoy día veamos un aspecto que nos quedó a un lado. Vimos varias cosas en que Satanás nos distrae. Todavía queda mucho más de eso que las diapositivas no las voy a alcanzar a ver.
Pero hay un factor importante acá que es el de la música. ¿Ya? Cómo la música nos aparta de Dios, aún la música religiosa, cuando nosotros no estamos bajo la influencia decidida del Espíritu de Dios. Dice en este caso, miren, hermana Juárez ve esto en visión. Los ángeles andan alrededor de aquella morada. En ella se celebra una reunión de jóvenes. Se oye el sonido de música instrumental y vocal, o sea, están cantando con instrumentos. Hay cristianos allí reunidos, pero ¿qué es lo que se oye? Es un canto, una frívola cantinela propia de un salón de baile. Ya con esa primera declaración, esto, que es una cantinela propia de un salón de baile, nos va a quedar un montón de música afuera. Para empezar, toda la música del mundo, que en su mayoría es para bailar, ¿ya? Y mucha música que se usa en la iglesia, que es propia de un salón de baile. Fíjense que hay una hermana que se llama Adriana Pereira y que da giras por el mundo hablando de música y vino a Chile a instruir a los directores de música. Y ella ahí enseñaba de que hay música que nosotros debemos usar cuando los himnos no son relevantes para las personas. Y ella decía, nosotros, por ejemplo, no podemos ir a la cárcel a cantar himnos, porque eso a ellos no les llega. Pero si nosotros podemos tener, por ejemplo, un raps cristiano, ahí sí, eso les toca a ellos. ¿Se fijan? Bueno, aquí esta cita está diciendo que hay músicas que son para un salón de baile. Y Dios no está en el salón de baile. ¿Se fijan? Y está claro el concepto aquí. ¿Y qué pasa cuando los ángeles escuchan eso según lo que ella está viendo en visión? Ella dice, es un canto, una frívola cantinela propia de un salón de baile. Aquí los ángeles puros retraen su luz y la oscuridad envuelve a los que están en la casa. Los ángeles se apartan de la escena. Sus rostros están tristes. He aquí que lloran. Lloran. Y algunos creen que, dicen, bueno, pero es que yo creo que esa música es para la iglesia, pero yo en mi casa, yo puedo escuchar música que no es de la iglesia porque es en mi casa. A ver, nosotros, ¿saben ustedes que tenemos un ángel guardián que tiene que andar todo el día con nosotros y que tiene que escuchar todo lo que nosotros escuchamos y ver todo lo que vemos? Si es que nos va a proteger. Y nosotros lo vamos a obligar a escuchar cosas que son indecentes para el cielo, por decirlo de alguna forma. O queremos que se vaya, porque sabe que los ángeles lloran, dice acá. En este caso, escucharon estos cristianos que estaban ahí reunidos, escuchando, o sea, cantando con instrumentos. ¿Y qué pasó con ellos? Se pusieron a llorar, se pusieron tristes. Y nosotros vamos a estar todo el día en nuestra casa escuchando música de la radio, hermano, porque no estamos en la iglesia. ¿Qué queremos? ¿Que nuestro ángel esté ahí a gusto o que se vaya? Aquí dice que lloran. Vi repetirse esto varias veces en las filas de los observadores del sábado. Y especialmente, y da un nombre ahí, no, privado, no lo dice. La música ha ocupado las horas que deberían ser dedicadas a la oración. La música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos observadores del sábado. Satanás no hace objeción a la música si puede hacer de ella el medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. Cualquier cosa que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que debiera ser dedicado a su servicio, convendrá a su propósito. Y vamos a ver que no solamente se refiere a música del mundo, sino a música pseudo cristiana, la vamos a llamar, por decir de alguna forma. ¿Ya? O cristiana, pero fuera de lugar. Porque también hay música cristiana fuera de lugar. ¿Ya? Cualquier cosa que aparte la mente de Dios. Si apartan la mente de Dios, ¿ya? Porque a veces ya estamos más preocupados de la música en sí que de lo que estamos haciendo con la música, porque la música es para adorar y para transmitir un mensaje. Si no es así, eso le va a convenir al diablo. Convendrá a su propósito. Para su trabajo,
utiliza los medios que ejerzan la más fuerte influencia para mantener al mayor número en una infatuación agradable, mientras son paralizados por su poder. La música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a las almas. Miren que hablaba aquí de infatuación agradable, agradable para nuestros gustos pervertidos, no para los ángeles, porque nosotros tenemos que depurar nuestro gusto, porque nuestro gusto ha heredado concupiscencias de nuestros antepasados. Nosotros venimos con una herencia de pecado, así es que nuestro gusto no es puro. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver qué le gusta a Dios. Y a medida que nuestra mente se eleva a Dios y piensa en las cosas de Dios y tiene temor de Dios y se aparta de todo lo que a Dios no le gusta, todo cambia y el gusto por la música también cambia. Dice, cuando se abusa de ella, de la música, conduce a los que no son consagrados, ¿a qué? Al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad. Son tres cosas que menciona aquí, a donde la música, para los que no están plenamente consagrados, nos puede conducir. La música que se supone que estamos haciéndola para Dios. Orgullo, vanidad y frivolidad. Cuando se permite que ocupe el lugar de la devoción y la oración. O sea, no he estudiado la Biblia, pero es que tengo ensayo de coro, que no sé qué. Pero voy a cantar, si eso igual, una oración, un canto es como una oración. Y cantamos nomás. Tiene un parecido, sí, pero no es lo mismo. Podríamos decir que es una oración de memoria, porque un canto es algo que nos dieron como los rezos de los católicos, pues los rezos son una cosa y la oración es otra. Un rezo es repetido de memoria. Los cantos se repiten de memoria o los lee usted, pero no una creación que sale espontánea de su corazón, que se abre a Dios para hablarle de sus necesidades, para escuchar las respuestas de Dios, porque a veces Dios trae a nuestra mente pensamientos, versículos y cosas que son respuestas para la oración que estamos haciendo. ¿Se fijan? Pero un canto no pasa eso, un canto cantamos y de repente lo cantamos ya en forma mecánica, ya ni sabemos que lo estamos cantando casi. Entonces no podemos decir, claro, es verdad que un canto es una especie de oración, sí, pero no es un reemplazo de la oración personal con Dios. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que estaba diciendo acá. Decía, a ver, espérense, más atrásito. Decía acá, cuando se permite que ocupe la música el lugar de la devoción y la oración, es una maldición terrible. Los jóvenes se reúnen para cantar y aunque son cristianos profesos, deshonran con frecuencia a Dios y su fe con su conversación frívola y la música que eligen. Entonces, ¿qué es una conversación frívola? Conversación de cosas banales, de cosas del mundo, de cosas que no edifican. A veces chismes, hablar de cantantes, hablar de modas, hablar de cosas por el estilo. ¿Ya? Esa es una conversación frívola. ¿Ya? Es algo que no tiene un contenido edificante. Y la música también es importante. La música sagrada no es de su gusto. Mi atención fue dirigida a las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios que había sido pasada por alto. Miren, música sagrada no es lo mismo que música de la iglesia. Pero ¿cómo si la música de la iglesia no es sagrada? Depende. Hay música de la iglesia que puede ser sagrada y música que se canta en la iglesia que no es sagrada. Les digo más o menos que tengan una idea. Mucha de la música que se está infiltrando en nuestra iglesia, ¿de dónde viene? Música que no son los himnos. Viene del mundo evangélico. Mucha música que llega especialmente a los jóvenes viene de Hillsong, por ejemplo. Y Hillsong es una iglesia grande que es muy musical, digamos, es la base de todo para ellos, la parte más importante de sus cultos, que reúnen a cientos y miles de personas, unos auditorios del porte de un estadio. Ellos componen música y mucha de esa música, que mejor ni me quiero acordar porque se me queda pegada, son pegajosas. Son muy estilo de mantra, donde usted repite una oración y la repite en tono más alto y en tono más bajo y después de nuevo la repite y canta otro poquitito y vuelve a repetir lo mismo y le da vuelta y le da vuelta. Esas músicas compuestas en Hillsong se escuchan mucho en nuestras iglesias de los jóvenes.
¿Y saben ustedes quiénes son de Gilson? Miren, le podría haber puesto aquí, acuérdenme si los voy a poner en la noticia, yo creo que la próxima clase puede ser. Salió hace como unos 8 años atrás esa noticia de que en público el director de música de Gilson presentó a su nueva pareja gay, con quien pensaba casarse. El director de música de esa iglesia, gay. Entonces, una persona que viola de esa forma los mandamientos de Dios puede ser inspirada por Dios para crear música sagrada. Imposible, imposible. Puede ser música atrayente, puede ser música que traiga mucha gente. Satanás sabe hacer música y no es nada de consagrado, pero música sagrada no es. Y esa música es de las que más están metiéndose a donde nuestros jóvenes. ¿Ya? Ahora miren, y no solamente la música, porque ellos ven, cuando sacan la música, ven el estilo de oración, ese estilo que se mueven para allá, para acá, y va también acorde con el tipo de ropa que usan. Ellos no son ropa que van a andar con una ropita de sábado, así, no, generalmente van a andar con pantalones, poleritas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, eso no es para dedicárselo a Dios. Ni siquiera es para cantarlo uno, porque es música hecha por Satanás, hermano. Esa música no es hecha por los ángeles de Dios, no es inspirada por Dios. Y si no es inspirada por Dios, ¿quién la inspiró? ¿Ya? Entonces, decía la cita al comienzo, que todo el que no está bajo la influencia decidida del Espíritu de Dios, entonces está bajo la influencia de ¿quién? Del malo. De allá viene. Dice, la música sagrada no es de su gusto. Entonces estamos entendiendo por música sagrada la música que a Dios le agrada, no la que nos agrada a nosotros. Mi atención fue dirigida a las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios que había sido pasada por alto. ¿Ya? En el juicio. Todas estas palabras inspiradas condenarán a los que no les prestaron atención. Y sobre esas palabras inspiradas vamos a ver hoy día. ¿Ya? Porque el Espíritu de Profecía nos dijo, mediante la profeta de Dios, ¿no es cierto?, nos hizo saber cuál es la música que Dios elige y cuál es la que le desagrada. Hay mucho, pero mucho material. Yo saqué un poquito de las presentaciones antiguas que tenía de este tema para poner como un resumen de algunos puntos que me parecieron importantes. Pero hermano, es por pura negligencia que no, la gente puede decir, es que yo no sé si eso le gusta a Dios o no, porque no lo han estudiado, porque no les importa saber si a Dios le gusta, porque a ellos les gusta y con eso es suficiente. ¿Ya? Pero miren ustedes, dice, ¿cuántas almas, para pensar nada más, se han salvado por medio de esas reuniones destinadas a conversar y a ensayar música? ¿Cuántas almas se han salvado? Siquiera entre ellos mismos. ¿Hay alguno que haya dicho, miren, yo estaba lejos de Dios y volví a Dios? No, a veces vuelven al grupo de amigos. Estaba fuera de la iglesia, pero ellos me trajeron de vuelta. ¿A dónde? ¿Al club de la iglesia? ¿O a la iglesia de verdad? ¿Entienden? Porque hay mucha diferencia entre que me trajeron de vuelta al club de la iglesia o que me trajeron de vuelta a la iglesia, porque la iglesia verdadera de Dios es un centro misionero, es para poder hacer la obra de Dios y para nutrirme espiritualmente y traer a otros a que se nutran espiritualmente. No es para juntarme con mis amigos a tener carretes, entre comillas, de sábado de noche y otras cosas. Entonces muchos vuelven a la iglesia para eso. Entonces cuidado, perdón que hable un lenguaje tan, no sé, no encuentro mejor manera de ilustrarlo para que ustedes puedan captar la idea. Pero eso es lo que está ocurriendo mucho. La gente dice, no, si nosotros con la música hemos traído mucha gente. ¿Saben cuánta gente trae Gilson? Nos daría envidia si fuera por traer números, porque ellos tienen auditorios de miles de personas. Así que si es por traer gente a la iglesia, Gilson trae más gente a la iglesia que nosotros. Y es inspirado por Satanás, como les digo. Ahora, ¿cuántas almas se han salvado? Salvarse es que ellos se han puesto en brazos del Señor y que, como decía la cita del comienzo, su mente esté bajo la influencia decidida del Espíritu de Dios, para el control del Espíritu de Dios, para que su vida haga lo que Dios manda. Entonces, eso es que esas reuniones hayan salvado personas. Si no podéis señalar una sola alma salvada por ese medio de conversar y ensayar música, reuniones para eso, si no podéis señalar una sola alma salvada por ese medio, apartaos
hacia una nueva línea de conducta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un buen principio para saber si nuestros coros, no sé, conjuntos de música juveniles o no juveniles, cuartetos, lo que quieran, para ver si realmente están haciendo la voluntad de Dios. Traer gente a escuchar, eso no es gente que se convierte al Señor. Eso no lo es. Así que vean bien cuál es el resultado, los frutos. Miren, esto es lo que yo traje de las otras diapositivas, lo traje para acá. Cualquier cosa extraña o excéntrica en el canto desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. Ya, primera cosa, la música no es para entretenerse, no es para distenderse. La música es de carácter serio, la que le agrada a Dios. Aquí dice clarito, carácter serio. Esto está en Mensajes Selectos tomo 3 y en el libro La Música, los dos de Elena de White. Dice cualquier cosa extraña o excéntrica. Hay cosas extrañas, verdaderamente excéntricas, sí. Yo creo que Abraham, Isaac y Jacob, la hermana White y todos los demás profetas, si vieran esos cultos que hay con luces que tiran para arriba foco y sale vapor y luces de color y donde los jóvenes se mueven para allá y para acá, ellos lo encontrarían extraño, excéntrico, por decirlo menos, por decirlo menos. Y dice cualquier cosa así. En el canto desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. ¿Ya? El hermano U tiene, dice acá, un buen conocimiento de música, pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario más bien que para el solemne culto de Dios. Hermanos, miren, la persona esta que yo les nombraba, Adriana Pereira, adelante, ¿qué enseñaba a ella? Que no teníamos que tener miedo de hablar de artistas, porque ya era hora de que en nuestra iglesia hubiera artistas. Pero ¿cómo, hermanos? Los artistas actúan en un escenario, ¿sí? Pero en una iglesia no tenemos artistas, tenemos adoradoras, adoradores. Entonces, escenario, artistas. Iglesia, adoradores. El hermano dice que su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario más bien que para el solemne culto de Dios. O sea, estar en el solemne culto de Dios o estar en un escenario son cosas totalmente diferentes. Y a veces nuestros púlpitos, nuestras plataformas donde vamos a exponer la palabra de Dios se han transformado más en un escenario que en un lugar de culto. El canto, dice, es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa. Es un acto de adoración, no un acto de despliegue de arte. No. Dice, él es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa, tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente y destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. Cualquier rareza o peculiaridad. Y hay muchas, no solamente las luces y esas cosas. Vamos a ver algunas. Eso destruye la impresión seria y solemne. Ahora dice, tal forma de cantar es defectuosa y Dios no la acepta como una melodía perfecta, suave y dulce. Dios no la acepta así. O sea, está diciendo, está implícito que para Dios lo aceptable sería una melodía perfecta, que sea suave y que sea dulce. Parece que no tiene estas características. Dice, no existen exhibiciones semejantes entre los ángeles como las que he visto a veces en nuestras reuniones. Esta clase de notas desagradables y gestos. Yo no sé si alguien para cantar necesita hacer gestos como los que ahora se usa, porque antes había coros y no hacían esas cosas. Pero ahora está de moda eso de mover la cabeza para todos los lados, cerrar los ojos y hacer una pila de cosas. Esta clase de notas desagradables, en otra dice, no la puse esa, que las notas prolongadas, las notas agudas y prolongadas semejantes a las que se usan en los cantos de ópera desagradan a los ángeles. Está en el libro Evangelismo, ¿ya? Desagradan a los ángeles. Agudas y prolongadas notas, es hacer.
Esas, dice, desagradan a los ángeles. ¿Ya? Estas clases de notas desagradables y gesticulaciones no se ven en el coro angelical. El canto es suave y melodioso y se hace sin este gran esfuerzo que yo he presenciado. No requiere tanto esfuerzo ni ejercicio físico. Es que es increíble, hermano, que algunos hagan ejercicio físico cuando cantan, porque está para allá, para acá, para arriba, para abajo, para allá, para acá, que las manos, que para allá. Parece clase de aeróbica en vez de adoración. Dicen, no, los ángeles, yo no he visto eso en los ángeles, dice ella. No requiere ese esfuerzo físico, no. Las demostraciones y contorsiones corporales. Mire, ¿qué más clarito? Movimientos de contorsiones corporales, para acá, para acá, para abajo. Todas esas cosas raras. La aparición de esfuerzos exagerados y forzados han resultado tan fuera de lugar para la casa de Dios, tan cómicos, que las impresiones serias hechas sobre las mentes han sido quitadas. ¿Sí? O sea, Satanás está usando así. Yo diría que esos son casos de posesión, porque dijimos que hay distintos grados de posesión. Lo dijimos en la clase anterior. Por ejemplo, el mismo de que yo le di ejemplo de Pedro, cuando dice, apártate de mí, Satanás. En ese momento estaba siendo poseído por Satanás y no se daba cuenta Pedro. Y nadie se daba cuenta, porque no estaba echando espuma por la boca, ni estaba caminando por el techo, ni nada de eso. Pero estaba poseído. Pero era un grado menor de posesión, donde los que están así no se dan cuenta que son poseídos, y los que están con ellos muchas veces tampoco se dan cuenta. Pero quien sí se da cuenta es Dios. Inmediatamente Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué se dio cuenta Jesús que era Satanás? Porque su propuesta no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque le estaba recomendando apartarse del sufrimiento personal con el solo fin de ahorrarse el sufrimiento. O sea, eso. Pero no estaba viendo si Dios podía tener un propósito a través de su sufrimiento, que era la salvación de todos nosotros. Entonces dijo, no, esto viene de Satanás, porque yo sé que el Padre me trajo a este mundo porque las profecías lo dicen, que el Mesías iba a sufrir, que yo iba a tener que pasar por esto y este otro. Entonces, si Pedro me está diciendo que yo no debo sufrir, el que está hablando no es Pedro, es Satanás. ¿Se fijan? ¿Cómo lo identificó? Por medio de la palabra de Dios. Las profecías le habían dicho a Jesús cuál era su misión, y Satanás lo quería desviar de su misión por medio del consejo de Pedro. ¿Quién lo estaba usando? Satanás. Ahora, en este caso, estos cantos que tienen estas peculiaridades, que decía en la cita que vimos delante, que en el día del juicio vamos a ser juzgados porque la revelación de Dios nos iba a decir, nos decía qué cosas la palabra de Dios consideraba. Miren, a ver, retrocedo rápidamente para que lo veamos la cita. A ver. Acá. Decía, mi atención fue dirigida a las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios, que había sido pasada por alto. ¿Ya? Está hablando de la música que eligen, de la conversación frívola, de la música sagrada que no es de su gusto, y decía que esto estaba en donde la palabra, en la enseñanza de la palabra de Dios, que han sido pasadas por alto, y que en el juicio todas estas palabras inspiradas condenarán a los que no les prestaron atención. Y estamos viendo esas palabras inspiradas, pues. Estas son palabras que fueron escritas bajo la inspiración de Dios. Y dice acá, ya, cuando está hablando de esto, de estas peculiaridades, de estas contorsiones corporales, de estas demostraciones, de estos esfuerzos exagerados y forzados, que no son naturales, que son artificiales, que se aprenden imitando a otros. Estos se han resultado tan fuera de lugar para la casa de Dios, tan cómicos, que las impresiones serias hechas sobre las mentes han sido quitadas. ¿De quién es ahora? De Satanás, que ha tomado posesión de esos cantantes. Miren, el hermano U creía que cantar era más o menos lo más grande que puede hacerse en este mundo, y que él tenía una manera muy excelente de hacerlo. Sus cantos están muy lejos de agradar al coro angelical. La infatuación puede ser tan grande, porque eso consiste en infatuación, en que yo creo algo que es justamente lo opuesto a lo que Dios cree, y yo creo que Dios cree eso. Estoy infatuada. Eso es estar infatuada. Cuando yo estoy en la posición totalmente contraria y creo estar justo tomada de la mano del Señor, y estoy justamente en contra del Señor. Eso es infatuación. Ahora, este hermano está infatuado, ¿ya? Porque él pensaba que era lo más grande que podía hacer, y resulta que dice, sus cantos están muy lejos de agradar al coro angelical. Están muy lejos. Dice, imagínese a usted mismo en medio del grupo angélico,
elevando sus hombros, destacando sus palabras, contorsionando su cuerpo y elevando su voz hasta su máximo volumen. ¿Qué clase de concierto y de armonía hay en una exhibición tal hecha delante de los ángeles? Como decimos nosotros, desentonaría completamente. Usted vería como cuando hay un desfile, el único que lleva el paso al revés, un soldado ahí, se nota inmediatamente. O sea, todos los ángeles de una forma y él ahí resaltando como una mosca en la leche. La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres. ¿Cómo ha sido prostituido este don? No es suficiente entender los rudimentos del arte de cantar. O sea, toda la parte técnica no es suficiente saber cómo impostar, cómo hacer ejercicios vocales. No es suficiente, sino que junto con la comprensión y el conocimiento debe haber tal conexión con el cielo que los ángeles puedan cantar por intermedio nuestro. Que la música que cantamos y la forma y el espíritu con que lo hacemos estén en armonía con la forma en que lo hacen los ángeles, con el espíritu con que lo hacen los ángeles, y que sea el mensaje que los ángeles aprueban también, que podemos nosotros dar por medio del canto. Porque hay cantos que todo el rato repiten lo mismo, y no tienen mayor contenido. A veces son puras frases cliché, que se repiten una y otra vez, o un conjunto de 2 o 3 frases cliché para que haya un poquito de variación. Miren, usted ha cantado más para los hombres que para Dios, le dice. Al elevar su voz en altas notas por encima de la congregación, estaba meditando en la admiración que despertaba. O sea, usted se estaba vanagloriando de lo que hacía. Usted estaba pensando en usted, no estaba pensando en lo otro. Tenía en realidad un concepto tan sobresaliente de su forma de cantar que hasta ha creído que debía ser remunerado por el ejercicio de ese don. ¿Y saben lo que decía la Adriana Pereira, la que les mencioné delante? Que nosotros hace tiempo ya deberíamos tener artistas en la iglesia y deberían ser artistas pagados. O sea, qué cosa más contraria a la revelación de Dios. Y dice que nosotros vamos a ser juzgados en el juicio por no haber prestado atención a la revelación de Dios al respecto. Miren, alguien que piensa que debe ser remunerado, que está meditando más en cómo despierta la atención a los demás que lo que está haciendo. Y él piensa eso, que está muy bien. Alguien que dice que en la iglesia deberíamos tener artistas pagados. Cuando acá dice, usted más encima se está imaginando que debería ser remunerado por el ejercicio de ese don. Nada más fuera de lugar. Mire acá, el amor a la alabanza ha sido el móvil principal de su vida. Este es un motivo indigno para un cristiano. Manuscrito 5.874, que está en Mensajes Selectos, página 383. Miren, acá vamos a otra faceta más general. En cuanto a la vida social en general que estábamos viendo un poco en la clase anterior. ¿Qué tenemos del testimonio mismo de Jesús? Jesús, dice, condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Sin embargo, era de naturaleza sociable. ¿Ya? O sea, nosotros no tenemos que tener como fin para algo el complacernos nosotros mismos. O sea, si yo no la voy a pasar bien, no voy. No. Yo tengo que ver si puedo hacer feliz a los demás, voy a ir. Es al revés. Los ángeles están más preocupados de cómo hacer felices a los demás que cómo hacerse felices ellos mismos. La Biblia dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Decía, si vieran ustedes los ángeles cómo se aman, cada uno trata de hacerle bien al otro. Y miren, espérenme un segundito, les voy a leer algo. Aquí, en Evento de los Últimos Días, al final del libro, cuando habla del cielo, de la herencia de los santos, miren, aquí está, la página 300. Dice lo siguiente, ya, está hablando del ambiente del cielo, está hablando de los ángeles. Sus voces estaban en perfecta armonía, nunca se hacen daño unos a otros. Los príncipes del cielo, los potentados de este poderoso reino solo son rivales en el bien, en buscar la felicidad y el gozo mutuos. El mayor allí es el menor en autoestima y el menor es el mayor en su gratitud y en su riqueza de amor. ¿Se fijan? Dice, a ver, en el cielo, creo que salía al comienzo,
Todo es noble y elevado. Todos buscan el interés y la felicidad de otros. Ninguno se dedica a velar por sí mismo y a cuidarse a sí mismo. El principal gozo de todos los seres santos es presenciar el gozo y la felicidad de aquellos que los rodean. Esa es la verdadera... Miren, esa es una de las metas que tenemos que tener, sabiendo que tenemos que purificar nuestro carácter y hacerlo semejante al de Cristo. Primero, por lo menos, hagámoslo semejante a los ángeles del cielo. Todos buscan el interés y la felicidad de otros. Nuestra mayor felicidad debe ser el hacer felices a otros. Es lo principal. Pero algunos buscan todo por interés. El interés de si voy a obtener una ganancia con eso o no. Si vale la pena, digo yo. Sí. Si no, no. ¿Y qué es lo que vale la pena? Lo que me pueda servir a mí, reportar un beneficio egoísta, o lo que le pueda servir a mi prójimo, a alguien que está sufriendo. Y miren más adelante, el cielo es un lugar donde la simpatía mora en cada corazón y es expresada en cada mirada. Allí reina el amor. No hay elementos desagradables, ni discordia o contenciones o guerra de palabras. ¿Ven? Evento de los últimos días, página 300. Para que usted se dé cuenta, Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas. ¿Está de acuerdo con eso? Exactamente. Sin embargo, era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes. Y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Ni una sombra de liviandad mundanal. O sea, eso habría sido una mancha para él. Y nosotros, ¿cuán manchados estamos por la liviandad mundanal? Dice, sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente y con su presencia sancionaba las reuniones sociales. Y acá hay un ejemplo. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre, ¿ya? Porque era algo solemne, ¿ya? Hoy a veces las bodas no son tan así. Se hacen unas bodas, hay cada cosa que he visto, hermano, donde los novios van haciendo piruetas, por ejemplo, de ida o salida al altar, donde bailan, incluso pasan bailando, salen bailando de adelante, así, etcétera. Eso no tiene nada de solemne, hasta eso se ha desfigurado, las cosas están tan desfiguradas que ya no sabemos cuál era la idea inicial, por eso que tenemos que ir a la revelación, ¿ya? En ese caso, dice, había un gozo y una felicidad inocente, y eso no le desagradaba al Hijo del Hombre. Ahora miren, acá dice, el Dios eterno ha trazado la línea de distinción entre los santos y los pecadores, los convertidos y los inconversos. Las dos clases no se mezclan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Son tan distintas como el mediodía de la medianoche. Y esta es una cita que ya habíamos visto, ¿ya? Pero la estoy trayendo de vuelta para que veamos e insertemos este concepto en lo que estamos viendo. O sea, nuestra conducta debe ser tan distinta de la del mundo que no haya duda en la diferencia. Esa es la idea. Dice acá, la obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Y eso es lo que ha pasado. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien. O sea, todo lo contrario. Y algunos dicen, no, pero es que ¿para qué vas a provocar problemas? No, no. Deja que se den cuenta solitos nomás. Mire, así solitos nomás, cada vez vamos más abajo como iglesia. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos opiniones humanas. Las opiniones humanas no van a convertir a nadie. Necesitamos un escrito está. La armadura del cristiano lleva una espada y la espada es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos esa espada para que corte y saque y haga una operación, una cirugía, donde saque el mal y deje solamente el bien. Acá dice, vuestra recreación, esto es para meditar, es de tal índole que imparta vigor moral y espiritual, os conduce hacia la pureza de pensamiento y acción. Porque uno dice, no, si hicimos una recreación, vamos a tener una tarde recreativa. Bueno,
nos va a conducir a la pureza de pensamiento y acción. Muchos, dice, participan asiduamente en diversiones mundanales y desmoralizadoras. De esta manera, cortan su vínculo con Dios y se unen a las filas de los amadores de los placeres del mundo. O sea, si nosotros estamos en una reunión así, disfrutando de una reunión así, cortamos nuestro vínculo con Dios, nos separamos de Dios y somos clasificados como los amadores de los placeres del mundo. Dice, si Dios os confrontase con estos pecados, tal como aparecen ante su presencia, os llenaríais de vergüenza y terror. También habíamos visto esto, ¿se fijan? Pero va sellando lo otro. Ahora dice, el cielo las condena. Estas diversiones abren la puerta a grandes males. No son de influencia benéfica, sino de influencia excitante. Y ahí está el punto. ¿Usted se excita más o realmente se solaza, conversa? Mira, no había pensado eso, qué bueno, oh, qué maravilloso Dios. Mira, yo te voy a contar lo que Dios me hizo a mí en tal ocasión, donde damos testimonios, reuniones donde nos enriquecemos en Dios y hablamos tranquilo y no necesitamos un chiste para estarnos riendo, porque estas otras son de influencia excitante, tenemos que estar así como, ay, otra vez, hace falta que alguien diga para reírnos algo, otra vez. No, hermano. Dice, estas diversiones abren la puerta a grandes males, no son de influencia benéfica, sino de influencia excitante. Miren, las diversiones y otras cosas, ¿no?, que el cielo condena. Yo las puse aquí en lista rapidito porque están mencionadas en el Espíritu de Profecía por nombre, ¿ya? Por nombre. Pero a las primeras no les puse la cita, después le empecé a poner cita a la otra. Si alguno la necesita, se las puedo dar. Me dice y se las doy. Las representaciones dramáticas, ¿ya? O sea, programas dramatizados dentro de la iglesia. ¿Qué dice acá? Las representaciones dramáticas. Están mencionadas por nombre en el Espíritu de Profecía. La ópera, las mascaradas. Referente a las mascaradas dijimos que no es solamente andar con una máscara o un antifaz, sino que todo lo que sea un disfraz, todo lo que sea un disfraz clasifica como dentro de esto mismo. Está, digamos, son guiados por el mismo principio. Dar una imagen diferente de lo que somos, ¿ya? Una apariencia diferente de lo que somos, de lo que representamos. Los bailes, los juegos del naipe y las mascaradas lo hacen hasta en las pintacaras que le llaman en los famosos operativos estos de salud y todo, le pintan la cara a los niñitos y los disfrazan de conejitos, de no sé qué cosa. ¿Está de acuerdo la palabra de Dios? No. Es lo mismo que antes se ponen un antifaz o una máscara, pero se la hacen pintar en el rostro. Es la misma cosa. ¿Ya? Es lo mismo que pintarse tatuaje, el mismo principio. Desfigurar la imagen de Dios. Los bailes. Nosotros no somos animales, para que andemos disfrazándonos de animales. ¿Ya? Yo soy Jacqueline, yo no soy Herodes, no soy Herodías, no soy ningún personaje para disfrazarme de ese personaje. No. Debemos aparentar lo que realmente somos y no otra cosa. Los bailes, los juegos de naipes, barajas, dicen en otras versiones, dice, en algunos dice naipe, en otros dice baraja. El ajedrez, las damas, los juegos de competencia, eso lo vimos en la cita que estaba ahí. El teatro, aquí ya yo le dije voy a poner las citas mejor, así que de aquí para adelante van todos con citas. El teatro, que hoy tenemos el cine, que es lo mismo, las teleseries, todo lo que sea actuación, ¿ya? Las bromas, también a veces aparece como chanzas, como chistes, y habla de risas, la misma cosa. Bueno, las risas no son bromas, pero el resultado de todo esto son las risas. Charlatanería y chisme, ¿ya? Entre paréntesis, sería bueno ver esta cita bíblica, Levíticos 19, 16. Vamos a leerlo rápidamente. Voy a buscar otra versión, pero no importa. Levíticos 19, 16, ¿qué es lo que dice ahí? Para que nunca se olvide, porque algunos parece que no lo han visto en la Biblia de esto. Dice acá, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, ¿cómo se considera el chisme para el cielo? ¿Qué es un chisme? Es atentar contra la vida de mi prójimo. Eso es, ¿ya? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, no lo vas a odiar ay, pero es que me carga. No, no lo vas a hacer. Dice, porque no aborrecerás a tu hermano en tu corazón,
razonarás con tu prójimo para que no participe de tu pecado, de su pecado. O sea, en vez de aborrecerlo y decir, no, no lo quiero ni ver, no, me carga, tienes que ir y hablar con él. Razonar, tratar de hacerle entrar en razón. ¿Para qué? Para que al final no termine siendo peor que él. Para que no participes de su pecado, te haces cómplice porque tú no lo corriges. Si tú no corriges a tu hermano, sabiendo que está mal, y él a lo mejor no dándose cuenta, entonces tú vas a ser considerado como cómplice. Ahora dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿De dónde viene este mandamiento? De Dios mismo. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, de otra manera, pero es lo mismo. La charlatanería y el chisme. Hay gente que se juntan a puro pelar, como dicen ellos. Oye, vamos pelando. Y ahí salió la última. Uy, no, hermanos, por favor. No se dediquen a esas cosas. También están en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 122, segundo párrafo. La glotonería. Miren, vamos a ver todos los textos bíblicos, porque como algunos dicen que hay puro de profecía, vamos a ver los textos bíblicos. Tito 1:12, ¿qué dice Tito 1:12? Había tanto, pero ya no quise poner delante de tanta lectura, creo que a lo mejor va a ser bueno que pongamos algunas cosas, ¿ya? Pero por lo menos veamos Tito 1:12, que es lo que dice ahí, después Filipenses. ¿Qué dice? Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, ¿alguien que es glotón es sano en la fe? No. Repréndelos para que sean sanos, porque este testimonio es verdadero, eso de que son glotones. Entonces, tienen que sanarse. No solo son glotones, dice, son mentirosos, malas bestias. Los trata de animales. ¿Por qué? Porque las bestias se mueven por impulso, no razonan, no tienen principios nobles que guíen sus acciones, de tratar de hacer el bien, de ser altruistas, no. Se guían por sus impulsos. Malas bestias. Repréndelos duramente. Repréndelos duramente. No, es que ¿sabes? Si le dice, le va a doler. Si le digo eso, le va a doler. No, se va a apartar, no va a querer escuchar más. Acá está diciendo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ya, y miren acá. El otro texto, Filipenses 3:19. ¿Qué dice Filipenses 3:19? Miren, hermano, todo esto que estamos viendo, ¿por qué lo estamos viendo en el tema del castigo de Dios? Ya vamos a ver bien dónde va a parar todo esto. Porque estas son las abominaciones de Ezequiel 8. Las que decía que estaban dentro de nuestra iglesia. No solamente afuera en el mundo o en la otra iglesia, dentro de nuestra propia iglesia. Y después de eso, ¿qué viene? Sellamiento. Y después que eso viene, la segunda venida. Y ahí, ¿qué va a ser? La destrucción final y el castigo de todos los impíos. Entonces nosotros vamos a ser considerados impíos si nosotros estamos con este comportamiento. ¿Ya? Ese es el problema. Y por eso lo estamos viendo. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, dice el versículo 20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, hace un contraste entre el cielo y la tierra, entre los intereses terrenales, cuya gloria, dice, es el vientre, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, ¿ya? Y entre la ciudadanía que está allá en los cielos, invisible, no la vemos, pero esa es la que realmente vale. ¿De dónde quién estamos esperando? Al Señor que venga. Entonces, estos se guían por lo que ven. Los cristianos se guían por el mundo invisible, lo que está en el cielo. Estos tienen por Dios el bien. Ya, pues, hay un picoteo, ¿y qué vamos a compartir? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué esto? Y lo otro, y están preocupados de la comida. Cuidado, porque es uno de los pecados grandes que nos metió Adán y Eva, ¿no es cierto? Cuando ellos pecaron con la comida, eso quedó inserto en nuestros genes y nosotros también nacemos con esas tendencias malas. Tenemos que irlas corrigiendo, pero tienen que ya salir de nuestras vidas. Queda muy poco tiempo para que el Señor venga, hermano. El afán, hay una cita que dice, ¿glotones en el cielo? No. Así tal cual. ¿Glotones en el cielo? No. Para que tengamos una idea. Afán de provocar risa. Esta es otra de las tantas abominaciones. Ahí está la cita. Relatos de anécdotas jocosas. Galantear. ¿Ya? Pero ¿cómo va a ser malo galantear si yo no habría pololeado? No, pero
Estamos hablando de las personas que les gusta andar piropeando y andar, ¿no es cierto?, haciéndose el lindo o la linda. Y ser encantador o encantadora para él o para ella. Pero no es un solo él, no solo ella con el que se vaya a casar, sino que es con este y después el otro y el otro. ¿Se ha fijado usted cómo dice? Que buscaron mujeres eligiendo entre todas, cuando habla de los antediluvianos, ¿ya? Y algunos hacen así, la hermana White habla de unos que son como el picaflor, que van de flor en flor, y que Dios dice, porque andaban enamorando a una niña, después a otra y a otra, y dice que Dios rechaza eso. Así que esto está muy malo. Conversaciones tontas o vulgares. El orgullo en el vestir y en la apariencia. Y hace diferencia. Una cosa es el vestir y otra es la apariencia. ¿Ya? Porque hay también muchos accesorios que no tienen que ver con la vestimenta necesariamente. Hay maquillaje y otras cosas así. Los adornos personales, que es otra clasificación más o menos en la misma área. Después, la adulación. Hay algunos que le encanta adular. Yo les di un ejemplo en la vez anterior. También está ahí en la misma cita anterior. Canciones y música que hacen llorar a los ángeles. Y lo vimos hoy día, con más detalle. Exhibicionismo. La gente que le gusta exhibirse, que le gusta ser admirada. Como este hermano que vimos recién ahí, que le gustaba dirigir los coros. Las fiestas y reuniones deportivas excitantes. Y así, está lleno de cosas que estamos haciendo que inhabilitan para que podamos ir al cielo. Así de simple. Los que practican esas cosas no pueden ir al cielo. No, no y no. Dice, obren siempre movidos por principios, nunca por impulso. Moderen la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y dulzura. No den lugar a la liviandad ni a la frivolidad. No broten chistes vulgares de vuestros labios. Ni siquiera den rienda suelta a vuestros pensamientos. Es que se me vino a la mente, es que fue algo que se me vino. No. Tienes que sujetar tu mente. Tenemos que hacer una disciplina al respecto hasta que se convierta en hábito. Deben ser contenidos los pensamientos y sometidos a la obediencia de Cristo. Y le digo que es lo que más cuesta sujetar los pensamientos. Conságrense siempre a cosas santas. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. Ahora, si ustedes se dedican a ver programas de farándula, programas de teleserie, programas de humoristas y de chistes, ¿ustedes creen que eso les va a ayudar para conseguir esta meta? Absolutamente no. Y resulta que cuando nosotros nos alimentamos de todas esas cosas, nos debilitamos tanto que llegamos a ser igual que lo que contemplamos. Entonces nos alejamos decididamente de la meta que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuál es el remedio también? Cuidar las avenidas del alma. Estamos mirando y escuchando cosas que subliminalmente incluso ya nos pueden ir provocando una transformación. Fíjense el mensaje subliminal que vimos la semana pasada que le dio la serpiente a Eva. La serpiente estaba comiendo del fruto y con eso estaba transmitiendo un mensaje sin decirlo. Fíjense que la serpiente no le dijo a Eva, oye, mira, yo estoy comiendo este fruto y yo no me muero, ¿y por qué tú te vas a morir? No le dijo eso. Hay mensajes que es mejor no decirlo, lo podemos hacer, o podemos insinuarlo, y es mejor que la otra persona se lo imagine, porque así el pensamiento le pertenece plenamente a ella, y ella puede ir mucho más lejos en ese pensamiento. Entonces, cuando nosotros vemos cosas malas, nuestra mente las puede agrandar más todavía. Dicen, a veces lo explícito pone límites, pero lo que no es tan explícito puede dejar las barreras totalmente abiertas para que nos vayamos totalmente a la perdición. Entonces dice, no den lugar a la liviandad ni a la frivolidad, no broten chistes vulgares de vuestros labios, ni siquiera den rienda suelta a sus pensamientos. ¿Ya? Dice acá, conságrense siempre a cosas santas. O sea, lo que voy a ver, ¿es santo? No. Entonces, ¿para qué lo voy a ver? ¿Me sirve para algo? ¿Le va a ayudar a alguien? Bueno, y entonces, ¿para qué lo va a ver? Es que es importante saber, miren, los tipos de asaltos que están haciendo. Hermanos, tenemos que conocer todos los tipos de asaltos que hacen para poder cuidarnos. No, al contrario, Satanás nos intimida con esas cosas. ¿Hay cuántos hermanos que yo conozco que andan muertos de miedo porque vieron que eso es lo que están haciendo aquí y allá, y viven encerrados dentro de la casa muertos de susto de que algo les puede pasar casi si salen para afuera? No, no es la idea. Claro, no debemos ser ingenuos, pero
basta con que usted le diga, mira, están ahora haciendo portonazos, ¿y qué es eso? Bueno, hacen esto y esto. Pero para ver todos los documentales donde aparecen 5, 6, 7 portonazos, es necesario. Conságrense siempre a cosas santas, cosas que son de uso sagrado, eso es santo. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. Acá, las bromas, los chistes y la conversación mundana pertenecen al mundo. Obrero Evangélico 135. Es que no puede ser más sucinto. Punto. Al punto. Claro, conversación mundana pertenece al mundo. Las bromas y los chistes. Miren, no hemos de ser charlatanes o chismosos o cuenteros. ¿Ya? Algunos que les gusta decir más de lo que es la verdad acerca de lo que ellos han hecho, lo que han dicho, o lo que ha dicho tal, y empiezan a inventar cosas que otros dicen que no han dicho. Le exageran un poquito más para que eso llame más la atención. Y empiezan a contar que ellos aquí y allá y le ponen color, como decimos nosotros, que son charlatanes. Otros son chismosos, se reúnen para, uy, mira, que esta estaba aquí, allá, y el otro, y amigo, uy, te cuento, y te cuento, y te cuento. Y acá están los cuenteros, los que andan inventando historias que no son ciertas para poder caer bien, para poder obtener algo a cambio, etc. No hemos de dar falso testimonio. ¿Saben qué? Miren, esa, se las voy a leer, a ver si que la encuentro pronto, esa cita que habla sobre lo que es la mentira. Yo una vez creo que se las leí. A ver, si la encuentro luego, y si no, como le he dicho yo, sí, creo que está por aquí. De hecho, tenía que estar ahí. Hasta aquí. ¿A dónde quedaría? Pero habla, está, si no me equivoco, está el mensaje para... Ah, miren, aquí está, acá está, justamente. Está en Patriarcas y Profetas, páginas 317 y 318. O a la 318. Está comentando lo que es dar falso testimonio. Ya, mire, dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, ¿cómo puedo poner cara? Esas caras que ponemos, ¿ya? Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, lo que estábamos diciendo recién, toda insinuación, yo no sé, pero bueno, yo te digo nomás. Ahí hay una semilla, ¿ya? Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. ¿Se dan cuenta ustedes lo amplio que es el 9º mandamiento? La intención de engañar. De cualquier manera, con palabras, con gestos, con incluso suprimir parte de alguna cosa. Dar un testimonio a medias. Todo eso puede ser considerado como dar falso testimonio. ¿Ya? Y acá dice, no hemos de ser charlatanes, chismosos o cuenteros, no hemos de dar falso testimonio. Se puede dar falso testimonio de muchas maneras. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes o bromas, o en hablar palabras vanas. Miren, Dios nos prohíbe, dice clarito, ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes. Dios nos prohíbe hacer chistes. O bromas. Dios nos prohíbe hacer bromas. ¿Pero por qué te caen tan mal las bromas? Si una broma nomás. Porque Dios prohíbe hacer bromas. O en hablar palabras vanas. Tendremos que dar cuenta a Dios de lo que decimos. Seremos llevados a juicio por las palabras que no hacen bien ni al que habla ni al que oye. ¿Ya? Las palabras que decimos.
¿Le hacen bien a alguien? Bueno, no sé, tienes que saberlo, porque ¿sabes qué? Vas a ser llevado a juicio por tus palabras, para ver si hacen bien al que habla y o al que oye, porque van a ser llevados a juicio por esa razón. Muy bien, ya hemos avanzado en el tiempo, así es que vamos a tener que quedar hasta aquí. En la clase de hoy vamos a pedir por favor a la persona encargada que pueda tener por nosotros la última oración. Oremos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias te damos por reunirnos libremente en este horario y seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por tus palabras claras, palabras claves, muy entendidas, Señor. Gracias por tu presencia. Quédate con cada uno de nosotros y gracias por todo lo que nos da gratuitamente. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, que Dios nos bendiga a todos, nos ayude, nos dé fuerzas para poder estar a la altura, para que podamos ser compañeros dignos de los ángeles. ¿Ya? Nos veremos hasta la próxima clase a las 4:30 de la tarde, próximo sábado, con el favor de Dios. Chao a todos.